Bueno, hermanos, hoy es domingo 7 de diciembre de 2014. Hoy comenzamos una nueva serie de estudios. Hemos estudiado la Escritura en base, ustedes saben, sistemáticamente. Acabamos de terminar la semana pasada lo que era la carta a los Gálatas. Y ahora pues estamos entrando en una nueva etapa con Efesios. Les recuerdo, ¿verdad?, que hay que ser como los hermanos de Berea, que ellos tomaban nota para ver si lo que le predicaba Pablo en aquel tiempo era verdad, ¿verdad? Y dado que somos falibles y somos humanos, para evitar caer en herejías y cosas por el estilo, es bueno que usted tome su nota, luego examine a la luz de la Escritura a ver si lo que se enseña en esta iglesia está de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Así que, hermanos, lo primerito que tenemos que hacer es orar para que Dios pues use este siervo inútil, prepare nuestros corazones y Él tome control de todo lo que se vaya a hablar y podamos quedar claros con lo que vayamos a compartir hoy. Amén. Incline su rostro, póngase de pie como usted desee. Señor, te damos gracias en esta mañana porque es un día hermoso, precioso para venir y congregarnos en tu nombre. Hoy, sin embargo, nos has reunido en este lugar para ser edificados, ser instruidos, ser exhortados en tu palabra. Te damos la honra y el honor a ti. Y queremos pedirte que uses a este siervo inútil para que sea tu palabra y no fábulas personales las que puedan ser, Señor, salir de esta boca y edificar a los oyentes. Danos pastos frescos a esta congregación y que podamos ser edificados en tu verdad, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, entonces hoy iniciamos la nueva serie, la carta a los Efesios, ¿verdad? Y el tema número 1 del día de hoy es la elección de Dios. La elección de Dios. Quiero decirles, hermanos, que hablar de la elección de Dios, de esta doctrina, ha causado muchos debates a la luz del tiempo, de la historia, porque de alguna manera nosotros miramos controversial el tema. Muchas veces cuando hablamos de la elección, el ego humano es golpeado, porque la verdad, la elección se trata de Dios y no de nosotros. Pero nosotros muchas veces somos como las antiguas civilizaciones que creían que el sol daba vueltas alrededor de la tierra. Cuando usted se da cuenta que la tierra es la que da vuelta alrededor del sol. Dios no gira alrededor de nosotros. La elección de Dios. Él es el centro. Nosotros giramos alrededor de Él. Decía alguien, son reuniones cristocéntricas. Hay que hablar de Cristo, ¿verdad? Hermanos, en esta doctrina de lo que es la elección, muchas personas no les gusta o no entienden porque a veces no nos forman o porque no somos expuestos a esta verdad. Sin embargo, la elección de Dios, esta doctrina es una doctrina que la encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nos familiarizamos con temas o nombres o frases como esta, redimidos. No la usamos mucho, pero la conocemos. Cuando dicen salvos, la entendemos, nos familiarizamos. Pero cuando nos dicen escogidos o elegidos, a veces no sabemos para qué nos escogió Dios, ni para qué nos eligió. Necesitamos llegar a la verdad. Y es bueno que hoy disponga su corazón para que Dios nos hable a todos y nos enseñe en qué consiste la elección de Dios. Y voy a llevarlo a Efesios capítulo 1, versículo 1 al 6. Y le voy a pedir que la próxima semana lea del 7 en adelante, porque así vamos, ¿verdad? Sistemáticamente. Dígame la cita. Efesios capítulo 1, versículo 1 al 6. Me dicen amén cuando lo tengan. Gracias. Efesios 1, 1 al 6 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso,
gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, como hicimos con Gálatas, quiero darle un poco de historia sobre dónde estaba Efeso, de qué consistía la carta, cuál es el propósito. La carta a los Efesios pertenece al grupo de las cartas de la cautividad. ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo estaba preso. El estrecho parentesco y el contenido de la carta da mucha similitud con la carta a los Colosenses. Esto probablemente fue durante la primera cautividad romana que tuvo Pablo en el año 61 y 63, por ahí. Sin embargo, el apóstol se dirige a ellos de una manera impersonal. Le llama a los santos que están en Efeso. Así que no le habla a una congregación específica, como decir, a los hermanos de manantiales en el desierto, en el paraíso. Porque por fe van a haber otros en otro lugar. Pero cuando dice a los santos de Efeso, cuando usted mira a Pablo referirse, Teófilo, te escribí, Filemón, carta a Filemón, por ejemplo, Filemón, acuérdate de, y empieza, salúdame a Aristócrates, a Priscila, Aquila, hace referencias personales y sin embargo aquí no saluda a nadie por nombre, lo hace de doctrina, es una carta doctrinal para sanear algunos problemas que se estaban encontrando en Efeso. Adivinen quiénes andaban en Efeso también. Los judaizantes. Ahí andaban en Efeso también. Y andaban unos gnósticos también, ¿verdad? Que ellos tienen una percepción de la realidad de Dios diferente. Andaban ahí. Y esta carta tenía la intención de dirigir a la iglesia de Efeso. Ahora, esta iglesia de Efeso no era precisamente la que estaba en la ciudad de Efesios, sino que usted se acuerda cuando miramos en el estudio bíblico de Apocalipsis, las 7 iglesias, Esmirna, Tiátira, Efeso, Laodicea, eran prácticamente ciudades que eran usadas como códigos postales para poder llegar a otras ciudades aledañas, y hacíamos la similitud de cómo el paraíso es el código postal, pero alcanza a Los Terrones, Cuyalí, que son aldeas aledañas, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo, era a la iglesia de Efeso, de todo el sector que estaba en Efeso, no solo los que estaban en el casco urbano, digamos, en la metrópolis. Recordemos que Efeso era la metrópolis de Asia Menor, y si se acuerdan, pues ahí estaba el templo de la diosa Diana, ¿verdad? Entonces era grande, pero él la envió para que circulara. Las cartas tenían que circular, y esta carta que Pablo escribe a estas iglesias, a la iglesia de Efeso, era para que circulara alrededor de Asia Menor. Muy bien, ya dejando un poco en claro eso, ¿verdad? Quisiera hablar ya del tema en especial del día de hoy. Primero, quiero decirle algo antes de entrar a lo de la lección. El Padre, Dios, el Padre, es el creador del plan de salvación. Y vamos a leer el versículo 3 y 4 que dice, Efesios 1, 3 y 4. Hermano, hoy vamos a tener muchas citas, así que si no puede llegar a ellas por cuestión de tiempo, apúntelas y procure leerlas en su casa. Dice Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él. ¿Quién nos escogió? El Padre. El Padre. Según nos escogió en Él. ¿En quién? ¿En qué? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dios desde la eternidad, hermanos, determinó salvar a la humanidad. No hubo un tiempo en el que Dios pensara en la humanidad y no pensara en su redención. El apóstol, hermanos, atribuye a Dios el Padre la iniciativa del plan de salvación. Y si usted entiende un poco de lo que hemos hablado a través de este año, usted sabe que el Padre es quien emplea o quien dirige el plan de salvación. Cristo es quien paga la propiciación o el pago por nuestros pecados. Y nosotros acudimos al Padre, al Hijo, a través del llamado de ¿quién? ¿Quién es el que nos convence? ¿Quién es el que nos habla a través de la palabra? ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces vemos a la Trinidad desplegada en el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Ahora, el plan se realiza en Cristo y por Cristo. Versículo número 5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en... ¿Quién es el amado? Ok, entonces somos adoptados hijos por medio de Jesucristo en el amado, ¿verdad? En Cristo también. ¿Cuáles son estas bendiciones celestiales, hermanos? Que menciona el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay una corriente teológica en nuestro tiempo que usted sabe que le dicen a usted: pacte con Dios. Y le dicen: siembra en el reino. Y le dicen: recuerde que usted también tiene todas las bendiciones celestiales, porque Dios nos bendijo con todas las bendiciones celestiales en los lugares celestes, en los cielos. Entonces dicen: ahí están las bendiciones de Dios, solo hay que ir y tomarlas. Bueno, yo creo que para alcanzar la bendición de Dios, y como lo hablamos hace unas semanas atrás, es necesario vivir en obediencia. Pero también nosotros no podemos venir a referirnos a las bendiciones espirituales o las bendiciones celestiales de Dios como algo material. ¿Cuál es entonces la bendición espiritual celestial de Dios más grande que puede alcanzar un ser humano? Haber sido escogido por Él. La salvación. Y la salvación la alcanzamos porque, como dijo Jonathan, hemos sido escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Entonces, al referirnos a la bendición espiritual, se hace referencia a la salvación. Esta es la bendición de Dios más grande que usted puede alcanzar: recibir la gracia de Dios. No le digo que si usted tiene una necesidad no vaya a Dios. Si dice que cuando tengamos una necesidad, dice: alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro. Pero una cosa tiene que saber. Dice la Biblia: ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón. Ahora, ¿cómo puedo llegar yo a Dios santo, a un Dios santo, si Él dice que el único que puede ir a su templo, el único que puede estar en su presencia, es aquel que está limpio de manos y puro de corazón? Tenemos que pedir perdón primero. Pero para que ese perdón sea aceptado, tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Entonces, esta promesa es solo para los que creen. Acercaos confiadamente al trono de la gracia
confiadamente al trono de la gracia por medio de Jesucristo. de Jesucristo. Entonces, nosotros no podemos esperar recibir una respuesta de Dios si somos desobedientes, si no hemos reconocido el señorío de Cristo en nuestra vida, porque resulta que no tenemos el corazón limpio, ni las manos limpias, ni un corazón puro. Necesitamos llegar a Él. Ahora, ¿cómo llegamos a Él? ¿Cómo llegamos a Dios? ¿Cómo podemos acercarnos a Él entonces? Bueno, todo pasa porque antes de la fundación del mundo, Dios escogió, Dios eligió un pueblo, su familia. Dice la Biblia en el versículo de Proverbios que aquel que aborrece, que se aparta de la ley de Dios. 28:9. ¿Qué dice? Su oración. El que aparta el oído de la ley, dice, de la ley de Dios. Sí. Su oración es abominable. Es abominable. Cuando andamos en el mundo como pecadores, como impíos, no nos vistamos que no vayamos porque no vamos a ir. A veces llegamos y decimos, Dios me escucha. Échele. Y pensamos que Dios, no, y usted pregúntele. No, Dios me escucha. Pregunto yo, ¿de dónde sacan eso? De lo que la gente les dice. Pero la Biblia dice eso. No. La Biblia dice que solamente el de corazón puro, mano limpia y corazón puro. Pero ¿cómo llegamos a esto, hermanos? Vamos a Romanos 8, 2 y 3. Hablando de esta bendición espiritual, hermano. Hablando de esto que es tan hermoso, que debemos de valorar, debemos de amar. 8, 2 y 3. Romanos 8, versículos 2 y 3, hermano. Dice así. Si se le hace muy rápido, ¿verdad? Solo apunta y después lo busca. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ayer compartía yo con el hermano Antonio y le decía, ¿por qué no abandonamos el pecado? Él me decía, es más fácil buscar lo malo que lo bueno. O alguien aquí desde chiquito andaba con su Biblia desde que empezó, ni leía y andaba con su Biblia. O de chiquito nunca dijo una mentira. O nunca se portó mal, o nunca fue irreverente con sus papás. Caminó y anduvo adorando a Dios desde pequeño. Nadie, hermano. O hay alguno aquí, ya lo hubiera llevado el Señor. ¿Qué sucedió? Dice que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando nosotros llegamos a Cristo, hermanos, la atadura de la soberanía del pecado es rota para que ya no gobierne el pecado en nuestras vidas. No le digo que no va a pecar, porque la Biblia dice que si yo le digo que no peca, ya estoy pecando porque hago mentiroso a Dios. Resulta que vamos a pecar y lamentablemente pecamos todos los días, de una u otra manera. Hoy no amamos suficiente a Dios, nunca vamos a amar suficiente a Dios. Es la verdad, nunca lo vamos a amar como Él se lo merece. De repente no oramos suficiente, no leímos la palabra. De repente ya con la señora tuvimos un roce, ¿verdad? Los novios, no, ellos no tienen problemas porque ellos siempre se miran como encantados. Todos tenemos problemas, hermanos. Y todos caemos en estos lazos de pecado. Entonces, pero el Señor dice que nos ha librado por el Espíritu. Ahora ya podemos vencer el pecado. Antes no podíamos. Antes caíamos como el cerdito que anda en el lodo. Él era feliz en el lodo. Como el perro. Como el perro que vuelve al vómito. Porque lo que era imposible para la ley, ya lo explicamos en Gálatas, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, semejanza, no que practicó el pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y dice Gálatas 5, 16, 17. Hablando de esta bendición espiritual, de esta bendición celestial de parte de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estas dos se oponen entre sí.
para que no hagáis lo que quisieres, hermano. No podemos ser cristianos a nuestra manera. Solo hay una manera de ser cristiano. A la manera de Dios. A la manera bíblica, al de la Escritura. Debemos procurar, por tanto, ser obedientes. Ahora, estas bendiciones celestiales de Dios son para Dios. ¿Cómo? Sí, son para Dios. Son para la honra y para la gloria de Dios. Ciertamente usted y yo recibimos el favor y la bendición de Dios, pero esto es para que usted y yo le devolvamos la gloria a Dios. Miren, los regalos de Dios, aunque sea el hombre quien los disfruta, le voy a mencionar algunos que a veces nosotros decimos que son regalos de Dios y tal vez no lo son. Dice la Biblia, según, solo apúntelo, Proverbios 10:22, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que la bendición de Dios siempre va a ser algo que nos acerque a Él, porque en Dios hay plenitud de gozo. Sucede entonces, Proverbios 10:22, sucede entonces que a veces nosotros tenemos el mal resabio de llamar bueno a todo. Dice, hay aquel que dice bueno a lo malo, malo a lo bueno, dulce a lo amargo, amargo a lo dulce. Hay de aquel que es sabio en su propia opinión. Creo que es Jeremías 5:21, por ahí. ¿Qué sucede? Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición celestial de Dios es la que trae gozo, es la que trae paz en todas las áreas. Principalmente espiritualmente hablamos de la salvación, ¿verdad? Pero también hay veces que nosotros decimos, Señor, dame un trabajo. Señor, dame un trabajo. Y Dios, de repente parece que es Dios quien le ha dado el trabajo. Pero ya no se va a congregar porque Él trabaja de 12 del mediodía a 12 del mediodía del otro día. 24 horas o 18 horas. O entra a las 10 de la mañana y sale a las 10 de la noche. Creo que no hay iglesia que tenga todavía cristiana que tenga culto a las 5 de la mañana, 6, tal vez algún día nos animamos. Pero normalmente, entonces ya no llega el lunes si tienen el culto, ya no llega el miércoles, pero Dios le dio el trabajo, dice, Señor, gracias porque me diste el trabajo, no voy a poder congregarme. Pero gracias, Señor. ¿Qué va a pasar con esta persona al tiempo? se seca. Vamos a ver otra de la que llamamos bendición de Dios, pero a veces no es tan bendición de Dios. Miramos a las mujeres, ¿no? Miran a ese hombre rubio, ojos azules, alto, y luego miran al que les tocó y dicen gordo, ejón. Pero decimos, esta es una bendición de Dios. Y ese hombre, en vez de servirle para que usted se acerque al Señor, ¿qué vas a ir a hacer a la iglesia, vieja? A ver, vieja, ¿sí? ¿Qué vas a ir a hacer? Amén, es cierto. No, ya, mira, quédate conmigo, mírame, quédate conmigo. No le ayuda mucho eso, ¿va? Pero procuramos decirle, no, eso es una bendición de Dios. Y tal vez no es una bendición de Dios. Pero como a veces es nuestro becerro, y es lo que más amamos, nos aparta de Dios. Es una bendición de Dios, puede ser que se convierta en una bendición de Dios. Lo que pasa es que cuando andamos en desobediencia, hay caminos que al hombre le parecen de vida, Son caminos de pues son muerte. caminos de muerte. ¿Cuántos fracasos no tenemos nosotros por no buscar la dirección de Dios? Incontables. Yo un día le dije a un joven que yo conocí en otra congregación, yo lo miraba que venía de dejar la droga y todo, y la marihuana era lo que consumía él. Y yo me alegré y anduvo aparentemente en el camino del Señor como por un año. Pero un día él consiguió un trabajo de estas cosas de refrescos. Creo que eso es un trabajo que el tiempo, bueno, la hermana Lilian conoce a su hijo, el tiempo es exagerado, ¿verdad? Esa gente trabaja hasta que ya no lo aguanta el cuerpo, ¿verdad? Este muchacho pues es un repartidor. Y un día lo encontré yo y le dije, oye, ¿y qué pasa que no te congregas? Es que ahora no me queda tiempo, dice, porque ahora tengo que trabajar, dice. Entonces yo vine y fui sincero con él y le dije, pues vamos a orar para que Dios te quite ese trabajo y te dé uno que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y él, claro, porque ahora gana buen dinero. Entonces ya, eso no me gustó, casi que me dice, te reprendo, dice.
Entonces, hermano, la bendición de Dios es una bendición que trae esperanza y paz a nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque es necesario que usted entienda que la elección de Dios debe traer gozo a nuestras vidas, paz, porque proviene de Dios. No debe de traer carga, no debe de traer pesar. Así que vamos a hablar primero que la elección de Dios es en Cristo. Efesios 1, 4 y 5 dice: según nos escogió en Él, en Cristo, ¿verdad?, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, como dijo la hermana, gracias por predestinarnos, Señor, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo nuevamente. Y dice, según el puro efecto de su voluntad. La elección es en Cristo. Ninguno de nosotros por sus propias fuerzas ha buscado a Dios. No nos pongamos a inventar. No digamos, yo soy muy inteligente, yo he caído en la realidad de que necesito a Dios. Esta está escrita en Primera de Ángel o Primera de Saraí. Yo llegué a ti, Señor, porque yo soy muy inteligente. No, hermano. Dice la Biblia que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. ¿Y cómo nos trae generalmente el Padre a Cristo? Bueno, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. De otra manera, vamos a seguir siendo esos puercos en el lodo, vamos a seguir siendo esos perros en el vómito. Solo el Espíritu Santo, porque la Biblia dice, y el otro día compartí esto no hay bueno, no hay ni a uno. No hay quien busque a Dios, no hay. Usted podrá buscar por todos los miles de millones de habitantes en la tierra y no hay nadie que busque a Dios si Dios no lo trae primero. Nosotros compartimos con el hermano Antonio que le decía, ni el mismo Jesucristo, que era el Hijo de Dios, Jesucristo hombre, se creía bueno, porque cuando el joven le dijo, maestro bueno, él le dijo, bueno solo mi Padre que está en los cielos. Refiriéndose en el plano de que la carne. En la carne no hay bueno, no hay ninguno, aunque él sí cumplió la ley de Dios. La ley de Dios. Romanos 3:24. Miren, hermanos, la elección es en Cristo. Por lo tanto, no es porque usted sea voluntarioso, O sea, bueno. porque yo sea oficioso, porque yo sea generoso o porque yo asista a una congregación. Amén. Eso no me hace ser elegido en Dios. Amén. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué significa esto? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación, hermanos, es que usted y yo éramos culpables. Y el Padre envió a su Hijo para que por el precio del Hijo, usted y yo viviéramos según la justicia de Jesús y ya no nos mirara como los pecadores que éramos. Por medio de la justificación, Dios nos mira a través de los ojos de Jesús. Romanos 6:11. Romanos 6:11. Me dice amén cuando lo tengan. Amén. Muy bien. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así que, hermanos, la elección es en Cristo Jesús. No hay nada en nuestras vidas que nos haga aceptos a Cristo, al Padre, si no es por la sangre derramada en Jesús. Si no es porque venimos a Él como pecadores arrepentidos, necesitados de redención. A Dios no podemos llegar jactanciosos. Yo a muchos les he hablado esta semana sobre esto, pero a veces venimos nosotros y llegamos como aquel fariseo.
yo diezmo de todo lo que tengo. Yo ayuno 2 veces por semana. Cuando hacen hamburguesas en la iglesia yo vendo 47, 80, 90 más que el pastor. Yo soy el bueno. Yo Señor, yo merezco que me perdones. Porque cuando hay que hacer en la iglesia, yo soy el primero que llega, yo soy el último que me voy. No se trata de eso, fariseño. No se trata de eso. Se trata de Dios. Tenemos que llegar como es publicano. El cuadro que yo me puedo imaginar, ya que Jesús es el que cuenta, yo ni siquiera me imagino al publicano viendo hacia el cielo. Yo me lo imagino hincado, postrado delante de Dios, pidiéndole misericordia. Y dice la Biblia que él bajó justificado antes que el fariseo. Así que, hermanos, no se trata de nosotros. Se trata de Dios en Cristo Jesús. Miren lo que dice Romanos 3:10 en adelante. Miren, la realidad, entre más rápido nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, impotentes de ser libres de la esclavitud del pecado, entonces más fácil vamos a alcanzar el Evangelio, porque el Espíritu Santo va a obrar más rápido en nuestras vidas. Miren lo que dice Romanos 3:10 en adelante. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Hablando de verdad que injusticia es humana. No hay justo, ni aun uno. Porque una vez que usted cree en el Señor Jesucristo, usted es presentado justo delante del Padre. No hay justo, no hay ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay. Todos se desviaron, a una se hicieron útiles, dice ahí. ¿Qué se hicieron? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Pero yo construí un orfanato. Yo hice esto, yo hice un hospital. Yo visito a los enfermos. ¿Qué son las obras de justicia del hombre delante de Dios? Trapos de inmundicia. ¿Usted ha visto algo asqueroso, hermano? Le repudia. Imagínese delante de Dios que el pecado repudia. Dios repudia el pecado. Dice que 6 cosas aborrece su alma, aún 7 que abomina, ¿verdad? Su ser. Pero nosotros vemos que las obras de justicia del hombre son tan despreciables para Dios. Puede ser un pecado. Son como trapos de inmundicia. Son despreciables. Dirá usted, esto no es lo que he aprendido, pero es la verdad. Nosotros no podemos agradar a Dios por algo que nosotros hacemos en la carne. En la carne no hay nada que le pueda agradar a Dios. Y dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué hay en los sepulcros, hermano? Muerte es lo que hay en su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de la paz. No hay temor delante de sus ojos. Esta es la condición de todo ser humano. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y dice Juan 6:44 que ninguno entonces puede venir a mí si el Padre no le trajera. Y dice algo tan hermoso el Señor: y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, sabemos que la elección entonces es de Cristo, y en Cristo es para darle la gloria a Dios, es para honrarlo a Él. Pero ¿para qué somos elegidos? Dirá usted, ¿somos elegidos para ser salvos? En parte sí, por supuesto, pero también somos elegidos para ser santos. Elegidos para ser santos. Vayamos a Efesios 1:4 para que lo miremos más claramente. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la
fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oiga bien, si usted es lo que subraya la Biblia, para que fuéramos santos. Nos llamó, nos eligió, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Como hemos dicho, los beneficios que recibimos de parte de Dios son beneficios grandes. El recibir esta bendición espiritual es una bendición que nos alcanza de una manera enorme, porque dígame si mi problema es que yo soy alcohólico y vengo al Señor Jesús y Dios me hace libre de la esclavitud del pecado, en este caso alcoholismo, ¿quién es el primer beneficiado? El que practicaba el alcoholismo. Pero resulta que hay más gente que se beneficia de eso. ¿Quién más se beneficia de eso? La familia del pecador que se arrepiente. Por eso en la Biblia se dice, hay fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente. ¿Por qué? Porque no solamente es el pecador, sino que también alcanza a la familia. Cuando es padre de familia. Sus hijos ya no van a tener un mal modelo, por lo menos en esa área, que ver en su padre. Hermanos, Él nos escogió para ser santos. Pero, ¿entendemos qué es ser santo? Los que llevamos el doctrinal, ¿se acuerdan qué es ser santo? Santo es apartado para Dios. Es ser apartado para Él. Es estar apartado para su gloria, para su honra, a su servicio. Hermanos, el hombre ha sido creado para tener una comunión con Dios, pero principalmente para honrarlo a Él. Dios nos hizo para su gloria. No nos hizo para que anduviéramos en pecado nuevo, estrenándolos por ahí. No. Dios nos hizo para que lo honráramos a Él. Dios nos creó y Dios nos elige para que seamos santos. Entonces alguno preguntará, pero pastor, si Dios me ha elegido y ya estoy salvo, ¿puedo pecar a mi gusto? ¿Puedo, como dice Isaías, comamos y bebamos, que mañana moriremos y nosotros nos vamos al Señor? De ninguna manera. Y vamos a Romanos 6.1. Correcto. Romanos 6.1 nos dice la respuesta, ¿verdad? Este es Pablo hablando. Yo creo que Pablo tiene su manera muy particular de enseñar, ¿va? Y aquí nos dice algo. Él dice, ¿qué pues diremos? Romanos 6.1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Total, la gracia de Dios, decimos, es enorme. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. La respuesta es contundente, hermanos. En ninguna manera. No dice de alguna forma, ¿verdad? De alguna forma sí, de alguna forma no. Dice en ninguna manera. ¿Qué es todo, hermanos? Si yo le digo, Dios lo es todo, ¿qué entiende usted? Que Dios es todo. Pero si yo le digo que algo es nada, que no es nada, usted dice, nada es nada. Nada es nada. Entonces cuando dice de ninguna manera, es que no hay manera en que podamos practicar el pecado y decir que somos cristianos. Dice que aquel que practica el pecado, dice que si decimos que tenemos comunión con Dios, pero practicamos el pecado, dice clarito, que estos apóstoles eran directos, decían, mentimos. Y no practicamos la verdad, sino que andamos en tinieblas. ¿Por qué andamos en tinieblas? Porque no miramos, hermano. ¿Ha salido usted cuando hay esos apagones y no hay luna y es oscuro? Así, hermano, no miramos. A veces no miramos el pecado, a veces nos queremos hacer los de la vista gorda, no queremos ver. Sin embargo, el apóstol dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, hermanos, la elección es para ser santos. Vivamos una nueva vida para Dios en santidad. Dice Efesios 4, 22 y 24. Efesios 4, 22 y 24.